Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Pepa Blanes. Antes de que muchos de los casos de corrupción que hoy conocemos estallaran, una serie capturó las dinámicas de un país en pleno fango. La corrupción urbanística y la especulación costera que desembocarían en la crisis que cambió a todos. En este episodio recordamos el país que dibujó Crematorio con sus creadores. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Nada permanece, todo se desvanece. Hace 10 años Canal Plus estrenaba Crematorio, una serie que supuso un antes y un después en la ficción televisiva. Las cadenas de pago se abrían a producir contenidos originales y la presión de audiencias masivas y con un formato diferente, miniserie con episodios de 50 minutos. Ese modelo es hoy el más demandado con el crecimiento de las plataformas. Los hermanos Sánchez Cabezudo, Jorge y Alberto, fueron los responsables de adaptar la novela de Chirves, un retrato sobre la corrupción que llegó en los años más duros de la crisis, con Pepe Sancho de protagonista. Con los creadores reconstruimos el proceso de la serie y analizamos el estado de la ficción española 10 años después. Los ricos nunca pueden ser demasiados, Traian. Si muchos tienen mucho dinero, el dinero pierde valor y ya no es útil. Es así de sencillo. Hace tiempo que se acabó la gran comilona. Eso de comérselo todo muy deprisa antes de que te lo quiten del plato. Ahora ha llegado el momento de la moral pública. Cuando uno se civiliza hay que aprender nuevas cosas. A servir el banquete. Elegir las etiquetas de los vinos. Saber manejar los cubiertos. Estamos en la vieja Europa, Traian. Y la vieja Europa es limpia, por principio. Crematorio empieza con la novela de Rafael Chirves y el primero que entiende que ahí hay una serie es Fernando Bovaira. Fernando Bovaira, Mod Producciones, compra la novela y los derechos de la novela y piensa que ahí estamos hablando del año 2009, es decir, la realidad, o sea, hay que verlo con los ojos de 2009, qué se estaba haciendo entonces. Y yo estaba trabajando para él en un guión de largometraje, ahí andaba bastante atascado, por cierto, y Fernando me colocó encima de la mesa, bueno, trabajaba ya con Alberto, nos colocó encima de la mesa Crematorio y fue una sorpresa de entrada porque si conocéis la novela, la adaptación no es lo más obvio que se te ocurre en cuanto la lees. De hecho dices, ¿cómo sale una serie de aquí, no? Pero sí, desde luego el tema, el fondo, el planteamiento, enseguida entramos en lo que empezaba a suceder y se empezaba a ver tanto en el propio Canal Plus como las series que nos llevan de Estados Unidos, que es toda esa ficción americana. Y entonces vimos que había la posibilidad de hacer la serie soñada, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido fue la suma de buenos compañeros de viaje para todo esto, pues Fernando, Alberto y yo, por supuesto la decisión y la determinación de Canal Plus entonces, ¿no?, de marcar lo que podía ser una ficción diferente al abierto. Y bueno, cuando te lo ponen tantas cosas a favor, pues solo puedes hacerlo con todo el entusiasmo del mundo, que es lo que pasó por todos los que participamos allí, ¿no? ¿Cómo fue? Porque decías que son muy diferentes la novela y la serie. Yo conocí la novela y conocí a Chirves después de la serie, o sea que servisteis de alguna manera también para... Chirves era un escritor maravilloso ya entonces, pero servisteis también para dar a conocer a un público que no habíamos tenido ese contacto. Yo quería contar cuál es la España que deja la generación que tuvo esperanza en cambiar el país. Es decir, la novela tiene algo de testamento personal, contar un poco mi generación, qué hemos hecho con este país. Es decir, hemos sido la gente que ha mandado, que ha legislado, que ha dirigido el país durante un montón de años. Cómo lo recibimos y cómo lo dejamos. Yo creo que no está mal
hacer ese examen de conciencia. ¿Cómo era la relación con él? ¿Cómo fue? Porque claro, es verdad que le disteis la vuelta a lo que él había creado. No es que fuera escéptico, ¿no? Yo creo que él la gozada y sobre todo la elegancia que tuvo a la hora de dejarnos espacio y terreno para trabajar es como, recuerdo, creo que Sonsaca, ¿no?, cuando hablaba con Humberto Eco sobre el nombre de la rosa, ¿no?, que decía Humberto Eco, mira, yo entiendo que la novela es mi hijo y entiendo que esto es otra cosa, ¿no?, que tiene que llevar, o es tu hijo, ¿no?, que tienen que llevar caminos diferentes, y en ese sentido pues Rafael nos dejó hacer Yo creo que él era muy consciente de que la novela, y yo creo que lo decía, estaba muy basada en la violencia de la palabra, ¿no?, y en el lenguaje, y él entendía que claro, eso para una serie de televisión no era suficiente, y dejó, porque la novela es verdad que son monólogos, pero sí que están todos los arquetipos del género, están el mafioso ruso, la mujer, etcétera, con lo cual él sí que dejó las miguitas de pan para que pudiésemos hacer una trama de género, y entendió que convivían justo en lo más importante, que eran los personajes. Quiero decir que yo creo que la serie es muy fiel a los personajes, pero que donde él no entraba, entrábamos nosotros, y así se complementaban muy bien las dos. Claro, él no quería hacer él huyó precisamente, la novedad de la novela es coger los arquetipos del género, pues el mafioso, la chica del mafioso, y precisamente no contar una historia de cine negro, huyó de eso, ¿no? Entonces él decía que de alguna manera la serie contaba lo que la novela voluntariamente ocultaba. Y ahí, claro, pues nos dejaron toda la cancha para jugar. Entonces, claro, ahí nosotros que somos la trama, es lo que disfrutamos, construimos nuestra trama de cine negro, por decirlo así, y hicimos, digamos, que una estructura sobre la que apoyar los personajes de Rafael, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que lo que haces es, curiosamente, alejarte mucho de la novela para, en el fondo, acabar respetando la esencia. Porque si no te o sea, si al final, digamos, tienes una especie de respeto reverencial por algo como es un texto como es ese, pues no te puedes mover. Y si no te mueves, puede que tu propuesta, tu adaptación fracase, porque el objetivo final no es hacer lo mismo que la novela, sino conseguir el resultado que a un lector le produce la novela, y yo me guardo esa sensación que me ha producido la novela e intento recrear esa sensación, esos personajes, esas frases, esos puñetazos que tenía Chirves, trasladado a una obra audiovisual, cinematográfica, como quieras, ¿no? Pero en ese sentido tuvimos que alejarnos mucho, y él lo entendió. La verdad es que lo entendió perfectamente. Sí, fue muy bonito que cuando murió Pepe Sancho, una de las cosas que dijo Rafael es que él se llevaba a Pepe Sancho como su Bertomeu. Y la verdad que eso fue bastante emocionante. Solo le puedo decir que me avergüenzo profundamente. ¿Te avergüenzas de tu padre? ¿Tú trabajas? No, he estado estudiando. Estados Unidos. Nueva York. ¿Y vivirías en un apartamento en Manhattan? Sí. ¿No está mal? No. Pues mira, antes de avergonzarte de tu padre, piensa en lo mucho que le debes. Y luego piensa en lo mucho que me debe él a mí. Lo que marcó es el tema. Yo creo que fue el timing de la novela de Chirves. Es decir, que él escribiese Crematorio, creo que es del 2007, cuando todavía no había llegado la crisis, cuando estaban empezando a destaparse casos, pues era algo que hacía de la propuesta algo muy acertado, algo, yo creo que lo hablábamos como era una serie que intentaba contar quién éramos, ¿no? Y en eso yo creo que Canal Plus fue muy valiente y apostó por ese timing tan difícil que es estrenar algo muy muy en la actualidad. Estuvo en el momento y el lugar oportuno, ¿no? Hablaba de una España de esos días, de esos casos de corrupción valencianos, estaba en plena crisis. O sea, de hecho, os leía en algún momento que vosotros teníais más en mente el caso Malaya que luego todo lo que fue Valencia, y mira que luego Valencia nos ha dado, claro, nos ha dado mucho, ¿no? O sea, claro. que fuisteis unos adelantados. Hombre, es que tú piensa el año, ¿no? En ese año yo recuerdo, claro, como Chirves no hacía una trama de corrupción, sino que simplemente hablaba sobre ella, y hablaba de la montaña de caballos, luego nos enteramos por qué. O sea, él no entraba a describir la corrupción, sino hablaba del clima moral que permitía que eso se produjera, ¿no? Pero
no entraba en la trama de corrupción. Ahí es donde nosotros entramos, porque además Alberto es arquitecto, es el mundo de la construcción, lo conocíamos, teníamos material muy interesante que poner encima de la mesa y que complementaba muy bien el de Rafael, ¿no? Yo decía que mi novela no trataba sobre el boom inmobiliario, sino que trataba sobre el estado de ánimo de nuestra sociedad a principios del siglo XXI, ¿no? Yo quería hacer un repaso a mi generación y a mí mismo, ¿no? De alguna manera la novela es un poco un recuento de mi propio fracaso, al mismo tiempo que del fracaso de mi generación. Ten en cuenta que en esos años todo lo que teníamos eran los dosieres del caso Malaya. O sea, nosotros, el caso Bertomeu, que no se habla en la novela, porque de hecho, si recuerdas la novela, Bertomeu no se le persigue. Rafael Chirves deja al personaje de Bertomeu en su momento álgido, siendo una especie de dios intocable que reina sobre su mundo de construcción en la costa. Nosotros tuvimos que plantear la caída, ¿no? El auge planteaba la novela y nosotros construimos la narración como auge y caída. Entonces, ahí es donde se acerca la realidad, porque hasta entonces los constructores y la corrupción no había sido tan perseguida, ¿no? Y entonces nosotros planteamos la persecución de la corrupción en ese sentido. Y lo que se estaba viendo, lo que estaba saliendo en ese momento era caso Malaya, se hablaba del caso Brugal y de un tal caso Correa, véase Gürtel, del que se empezaba a hablar entonces. O sea, imagínate. Y luego pequeños casos en ayuntamientos, ¿no? Siempre la subcontrata, siempre todos esos pequeños, digamos, muchos pequeños artículos relacionados con subcontratas, pues con pequeños chanchullos, ¿no? Que uniendo todo, pues te daba un poco esa medida que también yo creo que cuenta la novela del estado de las cosas, ¿no? Como un poco de cómo funcionaba la corrupción. Voy a construir Costa Azul. 500 hectáreas de terreno y 3 kilómetros de costa. Eso es casi otra ciudad. Dará trabajo a mucha gente. Y por el camino todo el mundo sacará su parte. Todo el mundo menos tú. Y tú no sacarás nada porque sigues perdido en atajos que no te llevan a ningún sitio. Collado, hijo, ¿qué he hecho mal contigo? Ponte en mi lugar. Sí, me encantaría estar en tu lugar. Y tener la casa que tú tienes y la mujer que tú tienes. Y ese cochazo, ¿no? Yo he pasado la vida trabajando para ti, arriesgándome por ti. ¿Y qué es lo que tengo yo? Nada. Pero ¿quién tuvo que lidiar al principio con los que nos robaban los materiales? Antes no estaba Sarcós. ¿Quién lidió con los clanes de gitanos que nos mandaban matones para asustarnos? ¿Y quién se pringó hasta el cuello con la historia de los caballos? ¿Quién se quedaba por las noches vigilando las cuadras? ¿Y quién acabó tratando con los rusos? Porque Rubén Bertomeu nunca se ensucia personalmente las manos. Pues partimos que somos mediterráneos y somos de mira, somos de eventos, comuniones, digamos de hacer ceremonias de las cosas, ¿no? Y una de las cosas que planteamos en la serie, que tiene que ver con todo esto de las ceremonias, me acuerdo que dialogando sobre la propia corrupción, hay una escena cuando se reúnen ellos, todos los Trajan y Bertomeu, en una habitación de hotel por la noche para repartirse el pastel y cambiar de alguna manera de socio, y escribiendo aquello, recuerdo que decíamos, es muy denso. Yo creo que no sé si el espectador va a entender todas las permutas, variables, y a lo mejor es como está como demasiado explicado. Y dijimos, no, vamos a resumirlo al final en una frase, que es: tú te llevas esto, yo me llevo lo otro, pero vamos a contarlo todo. Porque igual que empieza con ceremonias, yo creo que la corrupción tenía una liturgia. Y el sonido de cómo sonaba la corrupción era ese tipo de textos, ¿no? Entonces yo creo que la serie no evitó nunca entrar en eso, porque aunque no lo siguiera muy claramente el espectador, que ahora me río, porque entonces nos parecía denso y ahora es algo que maneja todo el mundo, pero vamos, al dedillo, ¿sabes? Pues entonces hablábamos de la libreta de Bertomeu, que eran las libretas de Roca. Los papeles de Bárcenas. Claro, pero luego han sido los papeles de Bárcenas. Las libretas de Roca, que utilizamos, digamos, para basarnos en las libretas de Bertomeu, luego fueron los papeles de Bárcenas. Lo que viene a decir
que tampoco había que ser un lince, que el mecanismo de la corrupción es muy básico, es decir, no han sido genios del mal los que han construido todo esto, ha sido digamos que la corrupción es bastante chapuza y bastante básica, y con poco que hemos mantenido eso, no es que hayamos mirado hacia adelante, es que es siempre igual, o sea, no es un descubrimiento. Sí, lo único que sí decía Chirves y planteaba la novela, y nosotros ya entonces cuando nos preguntaba decíamos, es que no eran 2 manzanas podridas. Eso yo creo que ha quedado claro, que no eran solo 2 manzanas podridas en el cesto, y que este país funcionaba, era una forma de funcionar. Es una empresa privada, aunque las concesiones se las dimos nosotros desde el ayuntamiento, pero haremos que dimita el concejal de Sanidad y supongo que podremos pararlo ahí. El juez le ha precintado todas las instalaciones, incluido el tanatorio. Tiene gracia. Matías decía que el sepulturero era yo. Vendes paz, como los sepultureros. Toda la paz del Mediterráneo. No voy a llevarme a mi hermano al tanatorio de otra ciudad. Lo velaremos aquí, en mi casa. No es lo usual. Me da igual. Si a la folclórica de turno se le vela en un teatro, a mi hermano se le podrá velar en mi casa. Tú eres concejal, arréglalo. La alcaldesa no pondrá pegas. Se estrenó en marzo del 2011 y ya llevamos unos años de corrupción, con lo cual... El 15M es ese año. Sí, ese ajuste de cuentas que tiene Chirves en la novela, creo que el público tiene también ese proceso de mirar hacia atrás diciendo, es que también tenemos que tener una autocrítica con cómo hemos funcionado, cómo hemos sido, por qué hemos llegado aquí y quién se ha llevado todo este dinero que tanta falta nos hace ahora, ¿no? Y yo creo que eso también... fue un momento muy oportuno cuando empezamos a hacerla y fue un momento muy oportuno cuando se estrenó. Y yo creo que es que además se ha ido viendo a lo largo de ese año que cuando rodamos la serie no era así, pero justo en el momento que empezamos, pues es el 15M, es el hartazgo de la gente, empiezan a salir los casos, y claro, los casos han ido goteando y chorreando hasta hoy. O sea, todo, estamos juzgando ya la Gürtel, está entrando la caja B. Quiero decir, todo eso ha tenido un desarrollo, entonces no es que fuéramos visionarios y viéramos lo que pasa ahora, es que estaba pasando, y lo que está pasando ahora es la consecuencia de aquello, ¿no? The Wire, todos habíamos visto Los Soprano y no se estrenaban en plataformas, tenías que ir a la FNAC, comprar Los Soprano, vértela, y yo creo que un poco en todos lados cada país quería hacer también ese tipo de series, ¿no? De esas series más ambiciosas, y aquí dio el paso Canal Plus, y yo creo que si ha quedado a lo mejor Crematorio también un poco así tan marcada es porque quedó un poco aislada, porque después vino la crisis justamente y Canal Plus no pudo seguramente seguir haciendo ese tipo de series. Y hasta ahora que ha empezado esta explosión con Movistar Plus, con las plataformas, pues ha quedado ahí un poco como más aisladas, y eso lo ha marcado, aunque es verdad que Crematorio es el fruto de todo lo que se ha ido haciendo un poco, ¿no? En televisión. Ahí, es verdad, yo por ejemplo arranqué después de hacer La Noche de los Girasoles, el primer trabajo que tuve para televisión, yo conocí a Ramón Campos y lo primero que hicimos fue Desaparecida. Desaparecida es la primera serie que se rodaba en formato panorámico y rodada como cine por Campos de Luz. Te quiero decir que tampoco Crematorio aparece por generación espontánea, igual que lo que viene después no responde solo a que existiera Crematorio, sino que la ficción española se lo ha currado muchísimo. De entrada ganando un público que ni siquiera el cine en su momento tenía. Es decir, el espectador enseguida descubrió las series españolas como sus series y las ha seguido a lo largo de todo el camino hasta ahora. Es decir, que ahora, por ejemplo, Netflix o Amazon vengan y empiecen a producir desde España no es casual y responde a una evolución de todo el sector, de los que empezaron a hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, parte del equipo de Crematorio venía de Desaparecida, de trabajar con Bambú, Daniel Sosa, director de fotografía, o sea, todo eso responde a una evolución. Y a su vez, a partir de Crematorio, eso se continúa en un momento en el que aparecen las plataformas y nos pilla preparados. O sea que digamos que en ese sentido ha habido mucha gente que en la televisión en abierto estaba peleando por esos 50 minutos y no encontraba la manera, y de repente llega el momento donde se ofrece la posibilidad.
Canal Plus quiere hacer algo diferente, se plantea, se puede hacer, y cuando se retoma, aparece Netflix, aparece Movistar, pues sí, en ese sentido, pues Crematorio sirve, mira, podemos hacer lo que empezamos a hacer aquí, ¿no? Pues igual que tú te apoyas en el trabajo de otros, pues bueno, si sirve para que los demás se apoyen en el nuestro, pues fantástico. Y cambiaba mucho en la concepción de la serie tener todos estos elementos, una vocación, por así decirlo, minoritaria dentro de un canal de pago en España, siguiendo la estela de pues el cable en Estados Unidos, pero no era el abierto, no tener que pensar en esa, mal dicho siempre, señora de Cuenca, o no sé si pensáis que no es así, vosotros habéis trabajado en televisión bastante. ¿Eso lo cambia mucho desde el origen en vuestra concepción? Claro, es que tú quieres plantear algo diferente a lo del abierto. O sea, tú lo que te piden es que hagas lo contrario, que hagas, no lo contrario, pero algo diferente para un público que paga. O sea, el concepto es quién paga. Si lo paga la publicidad y tenemos que contentar a una gran audiencia que tiene que generar unos ingresos por publicidad, lo hemos hecho, yo he trabajado en eso y es así, es un tipo de... O esto está destinado a un público que tiene un cierto gusto, según vemos, porque los abonados a este canal quieren este tipo de productos, y claro, eso te está marcando muy claramente la dirección de lo que estás haciendo. Entonces, claro, es muy liberador en el sentido de que es algo que además corresponde a un gusto que nosotros veíamos ese tipo de series precisamente en el que empezaban en Canal Plus, y nos dan la oportunidad de hacer unas series para ese público. Y bueno, pues eso es un regalo inmenso. Y hay que valorar también el valor de eso en función de lo acertado que es una narración que busca su público y que es honesto con su público. Luego la serie, por ejemplo, se vio en abierto en La Sexta y bueno, tuvo una acogida muy buena, de un arranque con 1.900.000, pero luego la continuación fue 1 millón, cuando las grandes series de Antena 3 estaban haciendo 4 millones, cosas así. Por ejemplo, yo vi series que hacíamos en Mambuy que eran grandísimos éxitos de público, pero el propio Juego de Tronos en Antena 3 no hizo más, lo que significa que había un público que estaba destinado a ese tipo de ficción y que era la que te pedían sus suscriptores. Entonces, bueno, pues en ese sentido, claro, te marca ahí y te alarga las miras, porque es digamos lo que se espera y lo que ese público espera. Hacer un partido político es muy difícil. Le falta dinero, gente, elegir una ideología. Las ideologías solo sirven para perder votos. Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo también. Y yo que votaba Felipe, creí en el milagro de Aznar. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Bueno, vamos, Juan, yo creo que ya también poco a poco se están empezando a hacer... es que parece que llevamos toda la vida haciendo este tipo de series, pero Netflix llegó a España hace 3 años, Movistar también empezó hace 3 años, o 4 años, llevamos relativamente poco en esta especie de que se ha abierto mucho y alcanzando unos niveles el mercado, y alcanzando unos niveles, y yo creo que sí, que no tardará mucho en haber una serie sobre política, en meternos en la Moncloa y en que esto también tenga su... Yo a mí eso me falta, de verdad, ¿eh? Llevamos incluso tenemos varias propuestas, incluso parte de propuestas que estamos planteando con las cosas en las que estamos trabajando ahora, y yo siempre digo, ¿por qué? Y siempre, un poco lo pasaba también en Crematorio, ¿por qué no podemos hacerlo aquí? ¿Por qué no podemos contar la historia de nuestros corruptos? Bueno, yo no recuerdo una serie en la Moncloa, yo quiero entrar ahí, yo quiero y entrar ya en el Congreso. Palacio Real ni te cuento. Bueno, eso seguro que ya está en marcha. Eso seguro que hasta está rodado, Fer, te digo, o sea, eso seguro, eso no va a faltar. Pero bueno, sí, no, pero lo que es el día a día de la política, vamos, yo también me he criado con el ala oeste de la Casa Blanca, House of Cards, quiero decir que es un tipo de ficción que a mí particularmente, y nosotros hemos hablado muchas veces, nos encanta. Y bueno, nos gustaría, por ejemplo, en una propuesta no muy lejana, entrar precisamente en parte de una trama ahí, y si no en algo completamente ahí. Y lo que decía Alberto, vamos, Juan, me parece una serie, vamos, la he disfrutado un montón y creo que se atreve a hacer cosas que hasta ahora no habíamos visto. ¿Hemos cambiado más los españoles, los espectadores, o las series españolas? Es que lo que ha traído Netflix es que ha traído el videoclub para todos, entonces todos han entrado dentro del videoclub.
y una vez que entras dentro del videoclub, pues tienes mucho material. Entonces la señora de Cuenca entra en Netflix, entra en el videoclub y tiene lo suyo. Y tiene lo suyo, y además tiene la opción de ver otras cosas. Y yo creo que ahí funciona, es mucho más accesible todo lo que decíamos. Nosotros veíamos The Wire porque ibas a la FNAC a comprarte los DVDs, pero si los hubiese tenido en casa, yo qué sé, quiero decir que ahora mismo la señora de Cuenca tiene mucha opción. Hombre, y además sabe mucho. Con lo cual yo creo que nos sorprendería ver lo que cuando tienes la posibilidad puede elegir la gente también. Sí, lo que pasa es que también ahora es la que te ve también es la señora de Oregón, que es lo que no pasaba. O sea, claro, es por ahí iba yo, muy bien, lo has hilado muy bien. Que es verdad que vosotros aquí en este estudio habéis dicho varias veces que lo local es universal, ¿no? Sí. Y que generalmente ahora estamos viendo pues un thriller sobre la India, sobre Oregón nos hemos visto todos ya, pero es verdad que estamos viendo ficciones de otros países. ¿Cómo viaja la nuestra? ¿Cómo viaja nuestra cultura, nuestro discurso, nuestra historia hacia otros países, otras culturas? Bueno, el hecho de que una serie que se estrene en Netflix se estrene en todo el mundo a la vez, pues hace que esa vieja idea de cómo vamos a exportar ya no se plantee. O sea, es decir, tú estrenas Sky Rojo aquí y se ve en todo el mundo, o La Casa de Papel, o Gambito de Dama, o yo qué sé, eso por lo que tiene que ver con Netflix. Pero, por ejemplo, en el caso La Zona, por ejemplo, es una serie que también se ha exportado a todo el mundo, se ha visto en todas partes, Latinoamérica, Estados Unidos, en toda Europa. Hay un mercado también y hay una necesidad de contenido no solamente en las plataformas globales, sino en las plataformas locales que hacen redes globales, con lo cual tenemos la posibilidad de salir fuera como no habíamos tenido nunca. Entonces hay parte de lo que tú haces que tienes que saber también que se va a ver fuera, lo que no significa que tienes que hacer solo cosas para que se vean fuera, lo decíamos antes, es decir, es que a la gente le gusta ver como, no sé, el propio fenómeno de Almodóvar, cómo somos aquí, cuál es nuestra personalidad. Eso vende fuera como vende la de los noruegos o de los... Claro, iba a decir, como cuando veíamos a la primera ministra de Dinamarca ir en bicicleta al Parlamento, dices, pues ostras, es algo que es muy local, pero al final el tema del poder o el tema de los dramas de personajes son lo que hace que cualquier persona empatice con los personajes. Y en ese aspecto, claro, también es verdad que ahora con las plataformas se ha individualizado mucho el consumo de las series, es decir, se han convertido un poco en los nuevos libros. La gente ve su serie y busca su afinidad, y en eso pues la gente busca, yo creo, convivir con esos personajes, y ver una ficción española en otro sitio pues te permite viajar, ¿no? Hasta ese lugar. ¿Usted cree que yo puedo tolerar que a un agente de la autoridad se le escupa? A usted le escupen en la cara mientras está haciendo su trabajo. Esta persona llevaba provocando e incitando a la violencia toda la mañana. Y vosotros siempre también habéis dicho que un pueblo que no sabe contarse, ¿no? Que no sabe narrarse o pensarse en su historia está indefenso frente al resto, porque no defiende esa cultura. Durante muchos años, pues la ficción generalista, que es la que ha tenido alcance, ha hecho series, lo que se llaman series blancas, ¿no? Para toda la familia, que a lo mejor le costaba entrar en eso. ¿Creéis que ha cambiado también bastante, pensando sobre todo en el último año, donde las 3 series que han hecho más ruido o que han sido consideradas mejores, como Veneno, Patria y Antidisturbios, sí que hablan mucho de nosotros como país? Totalmente. Yo creo que es que justamente cuanto más hablas de ti mismo, yo creo que fuera están más interesados en conocerte. Y además, si son buenas historias con buenos personajes, como esas 3 que has dicho, pues me parece normal que sean muy atractivas para ver en cualquier sitio. Al final yo creo que es lo que buscas cuando ves una buena peli o serie americana, danesa o de cualquier otro país. Lo que estás buscando es realmente que te cuenten esa verdad. Aquellas fórmulas de vamos a poner a alguien que hable tal, que no sé qué, y que realmente queden un poco artificiales. Yo creo que ahora mismo la gente es muy difícil, sabe mucho y es muy difícil pasar por ahí. Realmente lo que busca es historias muy, muy impactantes, interesantes y que les lleguen. Cuando hablamos con las cadenas, lo que están buscando, sí, hay temas
se buscan cosas que la gente se identifique, que la gente recuerde y vamos a hablar de esto, vamos a hablar nosotros mismos porque funcionan, porque la gente quiere verse y es la oportunidad que tenemos precisamente para eso, ¿no? Es decir, yo tengo es verdad que como decía Billy Wilder, sin aburrir, que el mayor pecado es aburrir, sin aburrir tienes la posibilidad de contarte y contarnos y contar parte de lo que nos está pasando, y las series en parte están apostando por eso. ¿Has leído los periódicos? Porque te han hecho un esquema para que lo entiendas. Así nos ve la gente ahora. Están todos, ¿eh? El ayuntamiento, testaferros, extorsión, blanqueo. Joder, 2 muertos. Se te asocia con la venta de droga y con la mafia rusa. Tú no puedes creer eso. No soy un santo, pero sabes que no tengo nada que ver con esas muertes. ¿Cuánto es suficiente para ti? No, eso no es justo. Tú has comido del mismo plato y nunca te ha preocupado lo sucia que quedaba la cocina. Has aceptado mis regalos, los cheques de Navidad a esta casa. Nunca me tiraste nada en cara. A mí no me utilices de coartada, que la parte de basura que me toca ya me la he echado yo sola encima. Quizás no te guste este mundo, pero es el que nos ha tocado. Y te juro que me hubiera gustado ofrecerte otro. Pero solo he sabido hacerlo así. Por todo lo que nos llega, no ahora que se cumplen 10, sino en general desde que estrenamos, es una serie que la gente sigue viendo y nos decía el otro día alguien, salvo que en vez de WhatsApp son SMS, la verdad que podíamos estrenarla ahora mismo y ha envejecido muy bien. Yo creo que sí, que ha aguantado estos 10 años y sigue teniendo su mismo porte, vamos. Yo no sé si es porque la corrupción es eterna y el tema no pasa de moda, y bueno, hay temas que dan para géneros en sí, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que lo que sí hicimos un poco, yo creo que sería ver un poquito el género y no deja de estar de actualidad. Pues Jorge Alberto Sánchez Cabezudo, muchas gracias por haber venido al Cine en la SER, y vamos a celebrar estos 10 años de Crematorio pues viéndola y brindando por esta serie que tanto ha significado y tanto significa en la ficción española, así que muchas gracias. A vosotros, gracias. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.